Entonces, ¿el Banco Central Europeo puede hacer eso? Sí. Y dice, oye, mira, hasta aquí hemos llegado y te corto el grifo, ya no te compro más deuda y te buscas la vida. Y en ese momento entras en el abismo, salvo que el tipo tenga un as debajo de la manga y ese as se llame China. El hundimiento de Pedro Sánchez o el hundimiento del PSOE. Tenemos aquí al gran Luis Losada para comentarlo. Seguimos hablando del tema. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Pues aquí viendo el espectáculo del hundimiento, que la verdad es que es penoso. Sí, estamos haciendo una serie de podcast comentando la actualidad. Tú sabes que actúa familia porque tú eres uno de los que nos han apoyado siempre, de nuestros referentes, y solamente te traemos para las cuestiones grandes. Solamente queremos tu opinión cuando realmente hace falta, porque realmente lo merece. Y bueno, todos conocen a nuestro amigo Luis Losada, que bueno, yo le diría, es un activista, tiene una formación de economía, siempre ha estado en los medios, ahora mismo está en Distrito TV y colaborando con otros medios y con otras iniciativas más. Pero bueno, lo pueden ver los domingos por la noche, no sé, ¿no es así, Luis, tu programa? Domingos a las 10 de la noche en Distrito Televisión. El programa se llama Con España Vueltas. Exactamente, Con España Vueltas, lo pueden también buscar en YouTube, y es un referente en todo lo que está pasando. También es director de Actor, que es un diario que yo les sugiero a ustedes que se suscriban, porque está siguiendo de una forma y analizando todo lo que está pasando en España. Bueno, por aquí han pasado varios analistas, últimamente Gabriel Araujo, y analizaban todo lo que está pasando, la corrupción del PSOE, la mafia de Pedro Sánchez, pero realmente esto es que se precipita. Hoy vamos a hablar ya del hundimiento. Danos un titular, ¿qué es lo que está pasando hoy a última hora? Porque es que se suceden los que pasan por los juzgados para declarar. Este fin de semana, el sábado, tuvimos la reunión del PSOE en Ferraz, ¿no?, donde se hizo presente una gran protesta y unas cuantas señoras ahí gritando a favor de Pedro Sánchez, ya muy mayores, las pobres. Bueno, ¿cuál es la última, Luis? Bueno, el sábado lo que vivimos fue el Comité Federal, que algunos con mucha ironía le llaman el Comité Funeral, porque aquello realmente era un funeral, había unas caras largas espectaculares. Efectivamente estaban las charros en la puerta, la respuesta ciudadana también en la puerta, y finalmente se decidió algo que para mí es un suicidio, y es que se le dio un aval a Pedro Sánchez para que siguiera adelante. ¿Con qué? Con nombramientos fallidos. Nombran a un tipo que resulta que tiene que dimitir a las 2 horas porque le acusan sus compañeras de abusos y acoso sexual y de ser un baboso. A quien dejan es al número 2 de Santos Cerdán, que obviamente conocía absolutamente todo. A otra persona que también había estado vinculada y que había dado obra pública a las empresas de la trama. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos días? Más información, porque la documentación que tiene la UCO es abundantísima. Tiene miles de documentos, miles de audios, miles de vídeos, miles de todo. Y tiene toda la información perfecta sobre toda la trama de corrupción, que es absolutamente espectacular. Y probablemente pues vamos a ver cómo Armengol va para adelante, cómo Ángel Víctor Torres va para adelante, y así hasta llegar al 1. Entonces, esta estrategia de Sostenella y no Mendaya, la verdad es que no la termino de entender, porque es seguro que terminará llegando al 1 con un desgaste espectacular. ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento es, bueno, sí, lo nuestro es feo,
pero nosotros luchamos contra la corrupción, la combatimos, la expulsamos, no como el PP que la compadrea con ella porque dice que es consustancial. Ese es su discurso, ¿no? En mi opinión, poco creíble, cada vez menos creíble, pero ese es su discurso. Y luego, la esperanza de que algún día llegará la impunidad. Y esa impunidad se llama autoamnistía en forma de ley Bolaños. ¿Qué permite la ley Bolaños? Que la Fiscalía asuma la instrucción. La Fiscalía, que depende del Gobierno, de manera obscena, tan obscena como que el fiscal general del Estado no solo está imputado, sino procesado y en rebeldía frente al Tribunal Supremo. Bueno, pues ese fiscal general del Estado, absolutamente politizado y partidario, va a ser el que dé órdenes. ¿Y qué órdenes va a dar? Pues indiscutiblemente la orden va a ser el archivo de las causas que están pendientes. Esa es la gran esperanza del sanchismo. Entonces, el día 21 es posible que se apruebe en el Congreso, de allí iría al Senado, que probablemente será rechazada, pero da igual porque volverá al Congreso, le pondrán el sellito y a partir de entonces España desaparece. El Estado de Derecho desaparece, porque ocurrirán dos cosas. En primer lugar, se archivarán los causas pendientes en marcha del Partido Socialista, o no habrá caso Begoña, no habrá caso Hermanísimo, no habrá hidrocarburos, no habrá nada. Y en segundo lugar, sí habrá los casos que afectan al Partido Popular, que estaban ahí medio en el cajón, los van a impulsar procesalmente y por lo tanto le van a poner palos en las ruedas a las intenciones electorales del Partido Popular. Yo creo que esa es la estrategia y tengo la esperanza de que no funcione. En primer lugar porque creo que en el Partido Socialista algún diputado normal aparecerá. En segundo lugar porque todavía es posible una moción de censura, aunque de momento está descartada, pero en el último momento se podría plantear. Y luego porque yo creo que el Estado de Derecho tiene que autodefenderse y el Supremo sabe que si eso se aprueba, el mismo Supremo está muerto. Y la Comisión Europea también. Y la Comisión Europea también tiene que tomar cartas en el asunto, porque no puede permitir que un Estado importante dentro de la Unión Europea caiga en una vulneración del Estado de Derecho incompatible con el sistema de convivencia europeo. Con todo, incompatible realmente, o sea, sería el bolivarianismo de España total. Podemos defendernos con una moción de censura, porque la moción paralizaría todo. Sí, las soluciones que tenemos es, por ejemplo, la moción de censura. Eso lo paralizaría todo. Y eso, porque yo también, los actuantes, nuestros amigos que nos siguen, nos han ido planteando una serie de preguntas. Una es esa, el tema de la moción de censura. ¿Tú cómo lo ves de viable? ¿Crees que Feijóo se atrevería o qué? A ver, la moción de censura lo paraliza todo mientras se discute. O sea que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Se paraliza durante 2 horas, pero no más. 2 días o 3, pero no más. Por lo tanto, eso no dura lo que dura. Entonces, esa es una bala que hay que utilizar cuando se pueda utilizar. Y que yo creo que hay que guardarla para el momento oportuno. Tú eres partidario de guardarla. ¿Hay posibilidades de triunfar? Ahora mismo no. Según lo que han dicho todos los grupos parlamentarios. Ahora, una vez que se presente, la situación es diferente, creo yo. Porque dicen es que no hay agua. Bueno, busca el agua. Métete en el pozo. Porque una vez que se presente, ahora ya le están obligados a retratarse. Y ahora tendrán que explicar los de Junts por qué apoyan a un gobierno corrupto y se lo explicarán a sus electores. Y Paje tendrá que hacer lo mismo porque dirá, no, los 8 diputados de Castilla-La Mancha en realidad los ha elegido Ferraz. Hombre, no, pero son de Castilla-La Mancha y alguna mano has metido. Y alguna mano ha metido. Y en los del PNV exactamente lo mismo. Y luego ten en cuenta que como UPN y Coalición Canaria medio pueden sumar. Y luego está Ábalos. ¿Y Ábalos qué va a hacer? ¿Ábalos va a apoyar al Partido a Sánchez o se va a poner de perfil o incluso podría apoyar la moción de censura? Recordamos que Ábalos es el que fue secretario de organización del PSOE, que está imputado, etcétera, ¿no? Sí, para nuestros amigos de Hispanoamérica. Sí. Bueno, él ha sido expulsado. Él ha sido expulsado del Partido Socialista, pero sigue siendo diputado. Entonces, ¿qué hace falta para que triunfe? ¿Para que triunfe una moción de censura? 176 síes. Bien, ¿qué es lo que tendría? Los síes del Partido Popular, previsiblemente los síes de Vox, y si suma a Coalición Canaria y UPN, es posible que sumen. Si hace falta alguno más, podrían sumarlos. Yo creo que es la única bala posible. Es que, en mi opinión, si se llega a plantear en la hora de la verdad de la ley Bolaños y no se plantea eso,
plantearlo ya, de momento, nos permite ganar 2 días de tregua, 2 o 3 días de tregua, marcar la agenda y obligar a todo el mundo a retratarse. No hacerlo es desaparecer, porque como se apruebe la ley Bolaños, hemos desaparecido. Nos quedamos sin democracia. Por lo tanto, yo creo que esa es una bala que hay que utilizar sí o sí. Bolaños es el ministro de Justicia. Estamos oyendo como Luis Losada está dándole una importancia tremenda. Él tiene formación jurídica bastante y le está dando una importancia a lo que es la ley Bolaños. ¿En qué consiste esa ley, Luis? Realmente, muy claramente. Sí, la ley Bolaños hace 2 cosas. En primer lugar, mete a 1000 jueces por la puerta de atrás. En vez de aprobar unas oposiciones con los criterios normales de igualdad, mérito y capacidad, los mete a dedo. Por lo tanto, el gobierno controla la judicatura, controla esos 1000 jueces. Pero es que además, y la parte más grave, en mi opinión, es que encarga la instrucción de las causas a la Fiscalía. Es verdad que en muchos países existe esa figura, pero también es verdad que en esos muchos países la Fiscalía es independiente, no como en España. ¿Qué es lo que pasa? Que en España la Fiscalía es totalmente dependiente del gobierno. Tan dependiente del gobierno como que tenemos un fiscal general, como explicaba antes, que está procesado por el Tribunal Supremo y en rebeldía contra la justicia por un delito tan grave como la revelación de secretos, que es algo así como si un confesor cuenta sus pecados, los pecados del penitente al público, de ese calibre, ¿no? Entonces, ese es el problema de la Fiscalía, con un presidente que se permite decir en un medio público que él controla la Fiscalía y espetando de quién depende la Fiscalía. Pues ya está. Depende de mí, pues hago lo que me parezca oportuno. Bueno, pues como depende de él y hace lo que le parece oportuno, ¿qué es lo que va a hacer previsiblemente? Pues coger todas las causas que están pendientes, que obviamente le incomodan, y archivarlas. ¿Y cuáles son las causas que están pendientes? Pues todo su entorno. Su mujer, su hermano, su número 2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos los casos de corrupción que ahora mismo se están investigando, que desgraciadamente son muchos, el caso de la mujer, del hermanísimo, del caso de hidrocarburos, donde yo creo que está el meollo de la cuestión, el caso Coldo, etcétera, todo eso quedaría archivado por una fiscalía teledirigida desde el gobierno. Por lo tanto, no habría división de poderes. Montesquieu no es que hubiera muerto, sino que hubiera sido profanado su cadáver y por lo tanto desaparece la democracia. El sueño de Cuba, ¿no? No hay división de poderes sin un gobierno, sin un poder único. Otra bala que tenemos es la Unión Europea. Realmente no pueden permitir esto. ¿Tú crees que ese camino es viable? Bueno, a ver, desde este lunes al miércoles hay ahora mismo reuniones en Bruselas de distintas asociaciones judiciales con instituciones europeas para pedir amparo. Si recuerdas, en la manifestación del pasado 28 en la Puerta del Supremo, en la Plaza de la Vía de París en Madrid, hubo mensajes en inglés dirigidos obviamente a la Comisión Europea pidiendo que se respetara el Estado de Derecho. Por lo tanto, yo creo que sí, la Comisión Europea puede mover ficha. Yo creo que también la Comisión Europea no va a mover ficha si los españoles no lo hacemos. Yo creo que también tiene que sentir que hay un respaldo. Creo que lo ha habido. Creo que ha sido suficientemente contundente. Todas las asociaciones judiciales, menos una claramente ideologizada, están posicionadas, son muy críticas con este proyecto de ley. Ha habido una concentración frente al Supremo con togas, que yo creo que ha sido una foto muy espectacular, donde 1000 jueces y fiscales se han manifestado en defensa del Estado de Derecho, no en defensa de sus intereses, sino en defensa del interés de todos los españoles de tener una justicia independiente, y luego han recibido el apoyo ciudadano de manera bastante contundente, me parece, también en esa concentración. Y además de eso, han convocado 3 días de huelga que han sido seguidos por un 75% de la carrera, que es una cifra absolutamente espectacular. Entonces, bueno, pues yo tengo la esperanza de que la Comisión Europea mueva ficha. ¿Qué es lo que puede hacer? No lo tengo demasiado claro, porque es verdad que, hombre, puede haber una amonestación, puede haber una llamada de atención, pero yo creo que a Sánchez esas cosas le importan poco. El movimiento que creo que puede ser más importante es el del Banco Central Europeo, que es lo que ocurrió con Zapatero cuando se produjo el zapatazo. Cuando Zapatero tuvo que recortar las pensiones y el sueldo de los funcionarios, que era una cosa absolutamente sagrada, y él lo hizo porque en Bruselas le torcieron el brazo, y no fue Bruselas, fue el Banco Central Europeo que le dijo hasta aquí hemos llegado. Entonces, ¿el Banco Central Europeo puede hacer eso? Sí. Y dice, oye, mira, hasta aquí hemos llegado, y te corto el grifo, ya no te compro más deuda y te buscas la vida. Y en ese momento entras en el abismo, salvo que
el tipo tenga un as debajo de la manga y ese as se llame China, que yo creo que esta es la parte más delicada de todas, porque aquí lo que estamos hablando no es de un inepto ni de un corrupto, sino de un caballo de Troya del verdadero eje del mal que es China. Y por eso creo que es tan importante acabar con Sánchez, no solamente porque haya metido la mano en la caja y porque sea un inútil y un inepto en la gestión de la cosa pública, sino porque forma parte, tiene una alianza estratégica con China, y China es claramente el enemigo, que quiere un modelo de país, un modelo de convivencia, un modelo jurídico y un modelo moral absolutamente incompatible con lo nuestro. O sea, es tremendo lo que estamos oyendo, ¿no? Realmente Zapatero, Sánchez... Zapatero también, sí. Te preguntaré, son los caballos de Troya de China y que para entrar en España, en Europa, ¿no? O sea, bueno, vamos a agarrarnos fuertemente de la silla porque ahora mismo tengo los pelos como escarpias con lo que nos dice. Yo creo, Pedro, que por eso Sánchez se atrevió a elevar el tono en la cumbre de la OTAN, porque tenía un backup. Si me echan de la OTAN, tengo un backup y es que China me va a proteger. Entonces, sí, eso es muy delicado, muy delicado. Entonces, Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea pueden permitir que haya un caballo de Troya. Es que Sánchez, recordaréis que Sánchez ya dijo en su momento que quería eliminar los aranceles al coche eléctrico chino. Se le echó todo el mundo encima, porque claro, la industria automovilística dijo, oye, ¿tú de qué vas? Pero no solo la alemana, la española, ¿qué pasa? Que es que el 15% de la industria, de la economía española es el automóvil. Y entonces, ¿qué pasa? Que quiere destrozar el 15% de la economía española. Le da igual todo. ¿Por qué? Porque ¿a quién obedece? A su verdadero jefe. Entonces, este es el problema de fondo. Este es el problema de fondo gravísimo. ¿Zapatero qué tiene que ver en todo esto? Bueno, Zapatero es el jefe, creo, de Sánchez. ¿Tú crees que es el verdadero jefe? Yo creo que sí. Desde luego es el hacedor indiscutible en el tema de Venezuela. Ha sido el enlace, el embajador, como lo quieras llamar, con el régimen de Maduro. Dicen que tienen ahí sus posesiones, sus mansiones y sus inversiones. No sé si será en petrolífera o lo que sea. Sí, pero vamos, lo que es evidente es que él ha sido el que ha abierto la puerta, el que ha impulsado la negociación con el petróleo venezolano. Es muy delicado esto porque había un veto internacional al petróleo venezolano y ese veto se lo saltó España, presumiblemente, ¿no? Y como lo hizo, con intermediación de Aldama, pero también obviamente con la intermediación del máximo nivel que era Zapatero. Por eso él se viste como un interlocutor internacional y tal. Para Venezuela, claro, tener un expresidente de España es una vestimenta muy espectacular, casi de lujo, ¿no? Y él lo sabe, y él lo explota, y lo ha explotado de manera espectacular. Y aquí es donde está el dinero de verdad, porque eso le permite a Venezuela seguir respirando y tener oxígeno, pero también le permite a la trama tener un negocio espectacular, porque la corrupción en términos monetarios, lo de los 76 millones de Berate, pues está muy feo, pero en el fondo eso es el menudeo. El negocio de verdad, y que algunos cifran en 10.000 millones de euros, está en los hidrocarburos. Y eso es mucho dinero. Sí. Bueno, es tremendo todo lo que estamos oyendo. Bueno, pero yo tengo preguntas de nuestros amigos que te lanzo así, sin orden ni concierto, si te atreves con ellas. Esta la dejamos para el final. ¿Crees que se aproximan elecciones? Y si opinas que la gente está dormida, ¿por qué? Aun con todo, no se percibe una caída demasiado, de manera electoral, una caída demasiado fuerte del PSOE. ¿Cómo describes todo esto? Bueno, yo creo que sí, la gente está relativamente dormida, aunque yo creo que la asistencia en la manifestación en la Plaza de París fue relativamente numerosa, pero yo creo que la gente está dormida. ¿Por qué está dormida, en mi opinión? Porque yo creo que el nivel de fango es tan espectacular que ya es irrespirable. Es que el escándalo se tapa con un escándalo mayor y ese escándalo mayor se tapa con otro escándalo mayor y llega un momento que uno ya no tiene capacidad de digerir tanta información y tanto escándalo y en ese ambiente de ponzoña que ya no es capaz de digerir, que no observa además ningún freno viable, que termina perdiendo la esperanza y dice, mira, yo tengo muchos problemas personales, yo tengo que sacar adelante mi familia y por lo tanto se
se desentienden de la realidad, ¿no? Eso en primer lugar. Luego yo creo que tampoco la oposición ha sido demasiado entusiasmante, la verdad, porque tanto Partido Popular como Vox se han dedicado a picotearse entre ellos en vez de plantear una alternativa ilusionante al electorado. Yo creo que eso también ha desanimado mucho. Y luego, ¿por qué el PSOE sigue teniendo un suelo electoral tan espectacular? Porque ellos han sido capaces de vender algo que les ha funcionado razonablemente bien, y es, sí, yo no soy perfecto, yo tengo manzanas podridas, las gestiono regular, pero la alternativa es la ultraderecha, que va a eliminar todos los derechos. Y entonces, con ese argumento ya se les perdona todo. Y eso explica por qué el Partido Socialista, a pesar del desgaste y a pesar de haberse echado en manos de los terroristas y haberse echado en manos de los separatistas y haber metido la mano en la caja y haber dejado el país en el limbo, a pesar de todo eso, siguen teniendo un suelo absolutamente espectacular. ¿Creo que va a haber elecciones? No lo sé. Esa era otra pregunta que te hacen. Puede que sí, por lo siguiente. Yo creo que hay dos indicadores que indican que podría ser. Uno es que se ha incrementado el sueldo de los funcionarios en un 0,5%. Que no es mucho, pero y que además ya estaba previsto, pero se ha ejecutado. Era una previsión que si se subía el IPC no sé cuántos, entonces se subía un 0,5, pero se ha hecho ahora. Se podía haber esperado a noviembre porque no había ninguna demanda sindical para eso, o al 31 de diciembre, o incluso no haber cumplido, como tampoco se cumple con la presentación de presupuestos, pero sin embargo se ha hecho. Bueno, pues yo creo que eso, en mi opinión, es significativo. Pero es que también en la Comunidad de Madrid se ha hecho algo parecido. En la Comunidad de Madrid hay que pagar los incentivos del año anterior, que normalmente se pagan en noviembre, es decir, prácticamente en el último minuto del año, para que no coincidan con la paga extra, salvo que sea año electoral, que se paga en abril. Bueno, pues este año se ha pagado ahora, en junio. Entonces, ¿por qué Ayuso ha tomado la decisión de pagar ese incentivo al que está obligada, pero que podía haber esperado perfectamente a noviembre, como hace todos los años? Pues supongo que porque también intuye que estamos en periodo electoral. Entonces, y bueno, luego, desde el punto de vista procedimental, entonces, todo eso apunta a que podría ser. El gobierno, sin embargo, creo que no tiene ningún incentivo para convocar elecciones. Porque convocarlas para perder. Y para perder no significa que se va a su casa, sino que se va a la cárcel, probablemente. Entonces, su gran obsesión ahora mismo no es ganar unas elecciones que sabe que no las puede ganar, salvo que haga unas trampas espectaculares, que también creo que puede hacerlas. Su gran objetivo es aprobar la ley Bolaños y conseguir la impunidad. Esa es su obsesión. Vamos a ver, y sobre el PSOE, que también me pregunta sobre eso, tu vaticinio sobre la evolución del PSOE. Pues yo soy bastante pesimista, la verdad, porque después del comité funeral del pasado sábado, yo no escuché ninguna voz crítica más que la de Paje, que ya estaba descontada. Entonces, si los socialistas prefieren mirar para otro lado, pues al final van a tener eso, ¿no? Claro, Paje estaba diciendo, oye, no mantengamos esta situación porque eso es cavar más el hoyo, eso es profundizar en la herida, eso es dejar una hipoteca absolutamente insostenible, eso es lo que dice, ¿no? Y todo el mundo prefirió mirar para otro lado, pero mirar para otro lado es correr el riesgo de que ocurra lo mismo que ha ocurrido en Francia, en Alemania, en Portugal, en casi todos los países donde el Partido Socialista prácticamente ha desaparecido. Entonces, ¿eso es lo que quieren los socialistas? Pues mira, oye, si eso es lo que quieren... Sarna a gusto. No, si el enemigo se quiere suicidar, no hay que distraerse. Bueno, pues también me preguntan sobre el PP. El PP es un PSOE disfrazado de cuestiones éticas, el tema del aborto, el tema del adoctrinamiento, que también ahora te preguntaré, la defensa de la fe. Esto ya lo sabemos, pero bueno, nuestros amigos de Hispanoamérica están Ayuso, no sé cuánto. ¿Por qué Ayuso no es presidente del gobierno? Pero bueno, ¿tú qué opinas del PP? Mójate. Bueno, mira, el porque PP también te dicen dice, lo veo un poco a ti, un poco incoherente porque te ven cercano al PP, no sé, alguien. Dice, al estudiar sus publicaciones, no sé si le querrías preguntar, yo te pregunto todo, por su opinión y sobre todo el PP de Galicia en temas de aborto, se autofelicita por la cantidad de abortos, Bueno, yo te quiero contar que estamos haciendo una campaña
con la alcaldesa de Jerez, que el otro día salió diciendo, pero qué bueno era la ley de 1985, todos estamos de acuerdo, hasta la iglesia, con María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez y presidenta de la Federación de Municipios de España. Entonces, una voz importante dentro del PP de Andalucía. Esto es tremendo. Bueno, ¿quieres comentar un poquito del tema? Sí, a ver, el PP en el congreso que han tenido este fin de semana ha tenido una ponencia política, en mi opinión, estaba muy bien, y ahora lo explico todo. En defensa de la vía, habla de defensa de la vía desde el momento de la concepción, reivindica el humanismo cristiano, apela a la rebaja de impuestos, a la mejora, a la lucha contra la corrupción, a dar más medios a las fuerzas de seguridad, a controlar la inmigración ilegal. En definitiva, yo creo, me da la sensación de que estaba tratando de lanzar unos guiños para el votante de Vox, ¿no? Se lo creen, bueno, y luego de la mujer, lo mismo, hay que dejar de infantilizar a la mujer. Han dicho que no se le puede hacer un cordón sanitario a Vox. Sí. Vale, solamente a Bildu y tal, ¿no? Aunque obviamente aspiran al gobierno en solitario, bueno, eso lo aspira todo el mundo. Pero no cierran la puerta al pacto con Vox, que yo creo que es significativo. Bueno, entonces, desde el punto de vista de temas morales, habla sobre la ideología de género, hablan de la mujer, hay que dejar de infantilizarla, hablan del aborto, hablan de la ideología feminista radical, etcétera. Yo creo que la ponencia política es espectacularmente buena. Ahora, creo que también es espectacularmente incompatible con lo que es con su práctica habitual, porque efectivamente ellos creen que la ley del aborto del 85 es espectacular, practican la persecución idiomática en Galicia sin despeinarse, en Valencia y en Baleares siguen sin defender el español, donde han tenido posibilidad de gobierno no han dado marcha atrás a las subvenciones a los sindicatos. En definitiva, que yo creo que la experiencia de gobierno no ha sido buena, la verdad. Pero tampoco ha sido buena la experiencia de gobierno de Vox, honestamente. Cuando Vox ha tenido oportunidad de gobernar en las comunidades autónomas, ha tenido oportunidad de exigir y de ejecutar proyectos y no lo ha hecho. Entonces, ¿tengo esperanza? Pues hombre, tengo la seguridad de que la ponencia política no la van a cumplir. Eso es seguro. ¿Qué grado de incumplimiento van a tener? Pues no lo sé. Pero si cumplieran el 70%, yo creo que ya estaría muy bien, estaríamos 1000 veces mejor que ahora. Esa es mi posición. Entonces, y luego la gente dice, no, que ¿por qué Ayuso no es presidenta y tal igual? Bueno, pues porque Ayuso tiene un presidente que se llama Feijóo y no ha querido boicotearle. Yo creo que este congreso del PP era un congreso a mayor gloria de Feijóo. El objetivo fundamental del congreso era reafirmar la figura de Feijóo, que por cierto lo ha conseguido con más del 99%, o sea, la búlgara espectacularmente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que dice todavía, como que decimos que Feijóo no tiene ese perfil, que no es conocido más allá de nuestras fronteras, que conocen más a Ayuso, en fin. Bueno, ¿tú crees que ante unas elecciones, ante un posible pacto entre Vox y PP, Vox será capaz y el PP será capaz de aceptar unas líneas rojas en lo que a nuestros ideales, a nuestros principios determinantes se refiere? A que no sea el aborto un derecho, a que haya una retroacción sobre la ley del aborto, impulsar la maternidad para que volvamos poco a poco un día a que haya 0 abortos, como lo han conseguido otros países, como se está consiguiendo en otras latitudes. También, por supuesto, la ley trans, todas las leyes ideológicas. ¿Eso será posible? A ver, todo lo que a nosotros nos gustaría, casi seguro que no, y algo segurísimo que sí. Entonces, en ese abanico, ¿cuánto se podrá conseguir? Pues todo lo que podamos presionar. Yo creo que eliminar la ley del aborto es casi seguro que no. Ahora, impulsar proyectos alternos, bueno, pues por supuesto que no sea derecho, yo creo que sí. Y no constitucionalizar, por supuesto. Impulsar proyectos de apoyo a la maternidad, como ha hecho la Comunidad de Madrid con Ayuso, creo que es algo que se podrá hacer en toda España. Y en general, generar cultura de la vida.
para mí la gran obsesión sería que hubiera un protocolo en los hospitales donde el aborto fuera la última opción, no la primera. Claro. y eso, en mi opinión, cambiaría mucho sin cambiar absolutamente nada de la ley. ¿Eso es posible? Creo que sí, eso es posible. ¿Cambiar la ley trans? Pues no lo sé, eso no lo sé, la verdad. Yo creo que es más fácil todavía, quizás, no lo sé. No lo sé. O partes esenciales de la ley trans y otras muchas leyes ideológicas. De todas formas, bueno, pues nos pillarán con las botas puestas. O sea, realmente estamos aquí para dar la batalla. Estamos proponiendo, como tú sabes, muchas ideas a Vox, que son los únicos que de momento nos quieren escuchar. Se están haciendo cosas. Estuvimos el otro día visitando la oficina en apoyo a la maternidad de Sevilla, que yo creo que es un paso, y lo estuvimos haciendo el día previo al 40 aniversario de la primera ley del aborto en España. Tú te pones a ella, tú también llevas a cabo como director la ambulancia vida junto a la Dator. Nos vemos siempre allí junto a la Dator. Este año tendremos, ya lo podemos decir, un nuevo Alumbra la Vida 2025 en muchísimas ciudades de España y de Iberoamérica. Contamos contigo, Luis, y que te decimos claramente nuestro nuevo eslogan: tu hijo te salvará. Vamos a poner en el centro el hijo, vamos a poner en el centro la maternidad, vamos a poner en el centro nuestros principios eternos. Y ese eslogan, Pedro, me parece muy bueno porque desde que se aprobó la ley del aborto son más de 3 millones los bebés abortados, que se dice pronto. Son 3 millones de vidas que nos faltan, pero también son 3 millones de mujeres que se han quedado en el limbo, que viven como zombies, que sufren una maternidad frustrada. Y de eso no habla prácticamente nadie. Y si esas mujeres hubieran luchado y la sociedad les hubiera apoyado para luchar por su hijo, hoy probablemente no estarían sufriendo ese síndrome posaborto y no serían madres frustradas, sino madres ilusionadas y madres impulsadas por su propio hijo que les ayuda y les anima y les empuja a levantarse todas las mañanas, ¿no? Y eso es lo que cuentan las mujeres que han seguido adelante. Entonces yo creo que hay que plantearlo. Me parece que es un muy buen eslogan, porque no solamente se salva al niño, sino que se salva a la madre también. Exactamente. Tu hijo te salvará, aborto impensable. Un día lo veremos y lo veremos. Empezaremos por echar a Zapatero, al totalitario. El hundimiento. Gracias, Luis. Como siempre, gracias a ti, gracias a vosotros. Un abrazo, amigo. Gracias. Un abrazo.